Estás escuchando Cerebrando y este es el audio de hoy. Hola, mi nombre es Nikki, tengo 25 años. Mi pregunta está relacionada a la intervención de crisis de salud mental debido a casos que han surgido en donde hay abuso de fuerza policíaca. ¿Qué mecanismos se están trabajando para mejorar esas intervenciones de una manera que sea segura y efectiva, tanto para la víctima como para las personas que están a su alrededor? Saludos amigos de Cerebrando, por aquí Perla Alessandra junto a mi compañera Jennifer Wiskovich y hoy nos acompaña Marimari Narváez, directora ejecutiva de la organización Kilómetro Cero, precisamente porque al inicio de este episodio escuchamos a Nikki, de 25 años, con el interrogante de cómo debe ser realmente la intervención adecuada, ¿verdad?, a la hora de trabajar con una crisis de salud mental. Según describe, hay casos que demuestran abuso policial y cuestiona, ¿verdad?, sobre los mecanismos que se están trabajando para salvaguardar la vida de las personas en crisis y los que están a su alrededor. Imagínese usted que uno de sus familiares está atravesando una crisis de salud mental y ante esto sus vecinos desde sus casas, ¿verdad?, observando desde la ventana, llaman a la policía. Llega la policía y entre intimidación y violencia se lleva a su ser querido o en el peor de los casos, los agentes usan mecanismos de defensa que le pueden provocar la muerte. Este es el día a día de cómo se interviene en Puerto Rico ante las crisis de salud mental y Kilómetro Cero está haciendo un trabajo maravilloso para dar a conocer esta situación. En una de sus investigaciones, llamada El tercer castigo entre la irracionalidad y la peligrosidad, se revela que cada semana la policía de Puerto Rico interviene con de dos a más personas en una crisis de salud mental y como resultado en ocasiones, al menos una de ellas recibe una descarga eléctrica. Mari, de todo lo que ha hecho Kilómetro Cero, o lo que tenemos, ¿verdad?, hasta el momento, ¿qué se sabe y cuál es el panorama actual? Pues saludos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar aquí con ustedes hoy. Y bueno, con respecto a este asunto de la salud mental, Kilómetro Cero tiene una campaña hace ya más de un año que se llama Manejo de Crisis sin Policía. Y en esa campaña nosotras promovemos, junto con otras organizaciones aliadas, como son por ejemplo Intercambios Puerto Rico, también la Universidad Carlos Albizu y otras organizaciones, promovemos que las intervenciones con las personas que tienen una crisis emocional o de salud mental que no estén a cargo de la policía. ¿Por qué? Porque como sociedad le hemos delegado ese trabajo a la policía desde hace mucho tiempo y realmente hay que cuestionarse por qué la policía es la que tiene que intervenir cuando la policía, si ustedes se fijan, la policía habla en comando. La policía no te habla con empatía, la policía no te habla como para establecer una comunicación. Ellos te dan un comando para que tú obedezcas. Eso es un mero ejemplo, ¿verdad? Hay otras situaciones todavía más riesgosas que definitivamente pues es que no son ellos los llamados a intervenir con personas en crisis de salud mental. ¿Por qué hemos permitido eso? ¿Verdad? Porque al mismo tiempo hemos permitido también que se desfinancie toda nuestra infraestructura de salud y de salud mental por consiguiente. Es decir, hemos ido privatizando nuestro sistema de salud. Eso incluye la salud mental. Se ha ido reduciendo el alcance del Departamento de Salud del Estado en ese importantísimo derecho humano que es el acceso a la salud, y todo eso se ha ido relegando a la policía. Pues nosotros estamos aquí para decir no, porque la mayoría de estos casos no son casos peligrosos, son casos en los que las personas ni siquiera tienen un arma de fuego. Por lo tanto, es un grupo de especialistas en salud mental quienes deben intervenir con estas personas que están en una crisis. Voy a aprovechar este momento para agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast está de ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en fhcsaludmental.com.
También queremos agradecer a Caficultura, donde mejor se toma café en el Viejo San Juan. Mari, tengo que preguntar sobre la situación en Puerto Rico ahora mismo y si hay personas que están perdiendo sus vidas ante estas intervenciones que no son las adecuadas. Definitivamente, sí. El primer caso que yo documenté, personalmente, de que yo fui a la casa de esta familia, esto fue a principios del 2019 y fue un caso donde un muchacho, la policía lo mata porque él tiene una crisis emocional. Era un muchacho que era epiléptico, tenía una enfermedad muy grave de epilepsia y pues los medicamentos de la epilepsia pues a veces lo ponían como un poco agresivo. Y en una de esas crisis la familia llama a la policía, porque es que cuando tú llamas al 911 a lo que te mandan es a un policía. Le enviaron a la policía, la mamá los llama porque la gente lo que quiere es ayuda manejando a su ser querido, no porque quieren que vayas a matarlo. Exacto. Obviamente, pero eso fue lo que ocurrió allí. En Jayuya, ese es el caso de Anthony Maldonado Avilés, y tan recientemente como el pasado mes de mayo, también en la montaña, en el pueblo de Utuado, la policía mata a un veterano del ejército de Estados Unidos que estaba en una crisis muy probablemente provocada precisamente por su trabajo, ¿verdad? Porque esos veteranos sabemos que llegan con muchas traumas de sus experiencias en diferentes conflictos bélicos, y esa persona pues tenía una crisis emocional. La familia llama a la policía pensando que la policía las va a ayudar y lo que hacen es matarlo delante de toda su familia. Qué horrible. Así que ese fue el último caso que hayamos documentado y fue tan recientemente como en el mes de mayo. Sí, nosotros hemos documentado diversas muertes por uso de fuerza policial de personas en crisis, y además se estima que en Estados Unidos el 25% de las muertes provocadas por la policía son en situaciones de crisis emocional. Es difícil determinar eso porque, ¿verdad?, no siempre sabemos si la persona estaba en una crisis o no. A veces no lo sabemos. Sí, tiene que haber testigos, me imagino, ¿verdad? En el área. Tiene que haber cierta información sobre el bagaje de esa persona, sobre su condición, sobre su expediente, y no siempre tenemos eso cuando documentamos una muerte por uso de fuerza policial. Pero se estima que el 25% de estas muertes son vinculadas a los asuntos de salud mental. Qué fuerte, o sea que son unas consecuencias y un número alto, 25%, imagínate. En ocasiones son los mismos familiares que obviamente hacen la llamada tratando de intervenir y ayudar a sus parientes y a sus familiares, pero llega la policía en estas situaciones y pues cambia todo el panorama. Uno de los casos que estuvimos trabajando en colaboración con Kilómetro Cero desde Es Mental es el de este paciente de esquizofrenia, que en uno de esos estados, ¿qué sucede? Lanza unas piedras y luego de eso llega una intervención de la policía y desafortunadamente a este paciente lo llevan. Estuvo casi 1 año y medio en la cárcel. Lo que contamos, de acuerdo a lo que estuvimos hablando con sus padres, su mamá, es que hasta sus padres, que son adultos mayores, tuvieron que aprender otra vez a guiar para poder trasladarse a verlo, porque él era, como quien dice, el que manejaba todo con sus papás. Y realmente son historias desgarradoras, porque desde afuera lo vemos como que, pues él es un criminal que cumpla o que, ¿verdad?, que vaya a la cárcel. Pero son historias que pasan en el día a día. ¿Cómo entonces sabemos, particularmente de todos esos casos que tenemos registrados, cuáles son, se utilizan mecanismos de defensa como las descargas eléctricas? ¿Qué números tenemos? Las descargas eléctricas son el bread and butter de la policía de Puerto Rico hoy día. Y no hacen ninguna distinción entre el ciudadano común y la persona que está atravesando una crisis de salud mental. En el caso de la policía, nosotros tenemos ese informe que tú mencionaste al principio, el tercer castigo, donde analizamos datos de la propia policía, y lo que encontramos fue que en el 61%, el 20% de las intervenciones de uso de fuerza de la policía son con personas en crisis. Y de ese 20%, en el 61% de las veces, es decir, más de la mitad de las veces, la policía
el apoyo que brinda a estas personas en crisis es pegarles un cantazo con el taser, que se considera un dispositivo de tortura, porque eso provoca un dolor extremo. O sea, eso es utilizar más violencia en una situación en la que tú lo que necesitas es establecer estrategias no violentas, empatía, espacio físico. Tú necesitas dedicarle tiempo a esas intervenciones. La policía, también hemos evaluado el tiempo que dedican a estas intervenciones y ellos pretenden resolver esto en 15, 20 minutos. Y eso no es así. Y sin un historial clínico, porque si esa persona tiene una situación del corazón y tú le das ese... Exacto. Entonces, hemos encontrado casos tan absurdos. La mayoría de estos casos la gente no está armada, pero la policía alega, por ejemplo, en un caso donde una señora que no medía ni 5 pies casi, medía como 5,1 y pesaba 120 libras, y ellos le pegan el taser a la señora porque ella tenía un palo de escoba en la mano. Dios mío. Esa era la gran amenaza de esa señora en una crisis de salud mental a la policía de Puerto Rico. La policía está educada, vamos a ponerlo de esta manera, está adiestrada para encontrar delitos, para arrestar gente, para mandarlos a la cárcel, para, como te mencioné ahorita, para dar comandos, para que las personas obedezcan y para ejercer la violencia. Esa es la razón de ser de la policía. Por lo tanto, es completamente absurdo ponerlos a cargo de unas personas que a lo mejor en el caso que tú mencionaste, ese muchacho, es cierto, tiró unas piedras por la ventana de su casa porque estaba descompensado, porque no se estaba tomando sus medicamentos para una condición crítica de esquizofrenia. Pero, ¿qué nosotros resolvemos mandando a esa persona a la cárcel? Si esa persona no está cometiendo ese acto, ¿verdad?, de tirar las piedras, él no es una persona que está en su sano juicio. Lo que necesita es atención médica, clínica. Lo que necesita es tomarse sus medicamentos. Y para lograr eso, pues no se puede hacer con ese acercamiento violento de la policía. Tiene que hacerse con, como les dije, con estrategias, ¿verdad?, no violentas, estrategias de establecer empatía, con palabras. La palabra es muy poderosa en estos casos. Te lo dicen todos los manuales psicológicos, te dicen, no hay nada más poderoso que la palabra. Pero ¿cómo tú la ejerces? Tiene que ser de manera empática, tiene que ser de manera suave. Tú tienes que provocar que el ambiente en el que están discutiendo con esta persona sea un ambiente tranquilo, donde no hayan demasiados estímulos. Tu voz tiene que ser suave, tienes que darle espacio físico a la persona, tienes que manifestarle que estás ahí para ayudarle, para acompañarle. Tienes que tener el tiempo para dedicar a esa intervención. Tienes que hacer unos ejercicios de grounding, ¿verdad? Y nosotros recientemente, aparte del análisis, publicamos precisamente un manual para las comunidades, se llama el EPA, y es un manual para desescalar situaciones de crisis emocionales en comunidad, en colectivo, desescalarlas sin necesidad de la intervención policial. Esto no pretende sustituir el tratamiento psicológico o psiquiátrico que requiera una persona, que no todo el mundo lo requiere, porque yo no soy paciente de salud mental, pero yo puedo tener una crisis emocional en cualquier momento, y eso no significa necesariamente que yo tengo que ir a un hospital psiquiátrico, pero sí significa que necesito una atención, ¿verdad?, particular. Y este manual lo que deseamos es que la gente en comunidad pueda abordar estas situaciones con, ¿verdad?, tengan el conocimiento para hacerlo sin necesidad de llamar a la policía, y es para desescalar, para llevar a la persona a donde estaba antes de la crisis. No pretende ser una intervención clínica porque eso no lo puede hacer la comunidad, pero la comunidad puede, ¿verdad?, organizarse para poder apoyar a una persona que está teniendo una crisis como esta y desescalar. Ok. Tengo 2 preguntas. ¿Qué se está haciendo entonces a nivel de la policía? ¿Se está adiestrando para este tipo de intervención? Pues mira, sí, ellos tienen unos adiestramientos especiales para algunos policías que creo que voluntariamente entran en este proyecto, pero establecieron un proyecto piloto para estas intervenciones en crisis
que definitivamente todos los policías se tienen que adiestrar en intervención en crisis, pero esto no es un cursito de un día que tú puedes tomar y ya sabes hacer esto, ¿verdad? Como policía. Entonces, ¿qué pasa? Hicieron un proyecto piloto en Arecibo y el Centro de Periodismo Investigativo hizo una investigación sobre ese proyecto piloto en particular y se dieron cuenta, utilizaron los datos de Kilómetro Cero, que son los datos de la policía, los datos de uso de fuerza de la policía, que nosotros los recopilamos, pero los producen ellos. Y se dieron cuenta que el proyecto piloto utiliza el taser la misma cantidad de veces que el resto de los policías de la isla. Por eso es que nosotros insistimos en que la policía no es redimible, porque la policía no tiene esa intención. Las policías se crean para ejercer la violencia a nombre del Estado. Esa es la realidad. Son unos grupos que son, por naturaleza, van a utilizar la violencia. Entonces, tú puedes tratar de adiestrarlos y los debes de adiestrar, pero no puedes dejar en sus manos una intervención que no tiene nada que ver con delitos, que no tiene nada que ver con crímenes, que tiene todo que ver con salud y con salud mental. Entonces, ellos no son trabajadores sociales, no son psicólogos, no son psiquiatras, no son paramédicos. Entonces, ¿cuál es su rol en estas intervenciones? A menos que haya una persona con un arma de fuego, que eso ya es otra situación. Pero esas situaciones son súper excepcionales. Los casos... Los menos casos son los que, ¿verdad? La persona tiene un arma de fuego. Y ya con un arma de fuego, pues se justifica uno tener que llamar a un policía. Pero en el resto de los casos, que son la gran mayoría de los casos, pues no se justifica. ¿Y qué ustedes recomiendan hacer cuando uno está en esa situación, ¿verdad? Que tiene algún familiar, que tiene alguna crisis? ¿No se debe llamar a la policía? ¿A dónde se debe llamar? La gente nosotros hemos entrevistado a muchas personas en estas situaciones. Y nos damos cuenta que la gente cuando llaman al 911 o cuando llaman a la policía, casi siempre es al 911, la gente lo que necesita es ayuda, es apoyo. Y realmente toda la vida nos hemos dado apoyo en comunidades. Esto no es nuevo, ¿verdad? Pero la gente no llama a la policía pensando que la policía le va a pegar el taser a su ser querido. No llama a la policía pensando que lo van a matar. No llaman a la policía pensando lo que le pasó a esa señora que tú mencionaste ahorita, que aunque la policía alegaba que el muchacho, el hijo de ella la tenía secuestrada y ella es la que dice, los que me tenían secuestrada eran los policías que no me dejaban ni entrar a mi casa, que no me dejaban moverme. Que hasta el sol de hoy las llaves de la casa original no aparecen, la policía no se las devolvió. La gente llama a la policía realmente como una especie de, nosotros le decimos que eso es como... es como, pues, esto es lo que tengo disponible porque quiero ayuda. Pero si nosotros nos ayudamos en comunidad, si nosotros identificamos en nuestra comunidad quién tiene, por ejemplo, si hay alguna persona que es trabajadora social, si hay maestros, si hay psicólogos, o si hay líderes. Los líderes en las comunidades son bien importantes. Sí. Gente en la que tú confíes. Entonces hay unos ejercicios en este manual que lo pueden acceder en quenosealapolicía.com. Está el manual de EPA. Hay unos ejercicios, como te digo, de grounding, de establecer qué es lo que tienes que establecer, qué ambiente, qué tipo de acompañamiento. Es bien detallado y de hecho nosotros estamos dando adiestramientos también para poder utilizar el manual de EPA. Así que eso es lo que nosotros promovemos, que la propia comunidad encuentre la ayuda en sus vecinos, en sus familiares, en los líderes de una comunidad y no en la idea de llamar a la policía porque supuestamente te va a ayudar. Ok, a nivel de estado, ¿ustedes tienen alguna propuesta, verdad? Tal vez para que sea algún tipo de unidad especializada. Definitivamente, precisamente nuestra propuesta es que se creen unas unidades, tienen que ser equipos. Los equipos, esto no los inventamos nosotros, esto existe en montones de otros países y existe en Estados Unidos. Y de hecho, en la pasada administración había dinero también federal para poder establecer estos grupos. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? No utilizan esos fondos para lo que los tienen que utilizar. Pero la pasada administración
en Estados Unidos promovía que se crearan estas unidades de intervención en crisis que fueran exclusivamente conformadas por profesionales de la salud. Excelente. Y los grupos más exitosos, por lo menos en Estados Unidos, también incorporan a personas que han pasado por la crisis. Hay muchos voluntarios que son parte de estos grupos y que se dedican, ¿verdad?, a establecer esa conexión con la persona que está atravesando la crisis. Ujú. A veces a veces lo que se necesita, como te dije ahorita, no es que todo el mundo tiene que ir para un hospital psiquiátrico. Ujú. Nosotras aquí podemos tener una crisis emocional por alguna situación, un detonante, algo que nos pase que sea muy dramático y no necesariamente tenemos que ir a internarnos en un psiquiátrico. Claro. Ujú. Pero sí hacen falta espacios donde la gente pueda regular sus emociones, a lo mejor tomarse algo, un café, tomarse un té, poder ver televisión. Muchas de estas personas también son personas que no tienen hogar. Hay que pensar en lugares donde se puedan duchar, donde se puedan cambiar de ropa, donde a lo mejor puedan recostarse, darse un baño. Son necesidades comunitarias bastante básicas las que previenen este tipo de crisis, ¿verdad? Así que mientras más invirtamos en necesidades básicas, en derechos humanos básicos, en tener acceso a la salud, en tener acceso a buenas escuelas, en tener unas calles alumbradas donde podamos caminar tranquilamente, en que la gente tenga trabajo, la posibilidad de conseguir un trabajo digno, pues todo eso va a reducir la presión de la salud mental a nivel público, ¿verdad? En Puerto Rico es la tercera jurisdicción en Estados Unidos con más alta incidencia en casos de salud mental. Entonces no es solamente un asunto del individuo, es un adsunto de la sociedad. Claro. ¿Y esa unidad estaría adscrita a salud, emergencias médicas, la especializada? Debía estar adscrita a salud, definitivamente. Al Departamento pero de Salud. nosotros sabemos cómo aquí han ido privatizando Ujú. ¿verdad?, el sistema de salud pública. Así que pues también es algo que pueden hacer. Por ejemplo, nosotros hemos comenzado con este adiestramiento del que les hablé, con el manual comunitario. Hay organizaciones que pueden también establecer estos grupos. Por ejemplo, Intercambios Puerto Rico, que es una organización con la que nosotros estamos aliados. Ellos trabajan la reducción de daños en poblaciones de usuarios de drogas, personas con uso problemático de sustancias. Ellos tienen unas unidades de salud mental que visitan las comunidades. Pues, por ejemplo, ese tipo de grupos pudieran, ¿verdad?, si tuvieran la infraestructura económica, pudieran ampliar sus servicios para tener este tipo de unidades. Así que no todo tiene que ser a nivel público, pero porque organizaciones sin fines de lucro pudieran hacer esto, pero idealmente debe ser el Estado el que provea este servicio. Y yo creo que también detrás de todo esto y el manejo tenemos que de una vez erradicar el estigma y los prejuicios hacia la salud mental, porque tenemos unas etiquetas hacia las personas con diagnósticos y en crisis de salud mental que nos hace automáticamente pensar que son criminales. Y si no sacamos eso desde la raíz, vamos a seguir repitiendo todo esto. Vamos a hablar de los medios de comunicación y también su rol. Cuéntanos un poco, Jennifer. Sí, atado a eso que estás comentando, Perla, quiero preguntarle a Mari cómo las redes sociales y los medios de comunicación pueden llegar a criminalizar lo que es la salud mental, como vimos también en el caso de Antoniesca Avilés, y cuáles son las consecuencias de esto. Bueno, ese caso, ¿verdad?, es muy complejo porque obviamente fue un acto tan violento el que se cometió ahí contra una niña que perdió la vida. Y uno tiene, ¿verdad?, la gente legítimamente se pregunta cómo es posible y qué se puede hacer para que haya justicia. Uh-huh. Pero nuestra idea de justicia yo creo que está bastante atrofiada. Demasiado. A nivel colectivo, porque nuestra noción de justicia, ¿cuál es? Es encerrar a esa niña en una cárcel el resto de su vida, que boten la llave, dice la gente, ¿verdad? Que boten la llave, pero eso resuelve el problema. Primero que todo, en ese momento nadie o muy poca gente levantó bandera sobre, oye, esta persona tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo.
tenía una crisis de salud mental. O sea, esto no es normal ver una niña de esa edad, no verla porque nadie la ha visto, ¿verdad? Pero lo que se dice y sobre lo que se presentan los casos criminales es que supuestamente pues apuñaló a la niña. Hay que preguntarse qué necesita esta niña que tiene 16 años, 17 años, para que en un futuro pues pueda ser una persona de bien. ¿Qué nosotros resolvemos encerrando a una niña de 17 años en una cárcel donde probablemente va a salir peor? Porque las cárceles en Puerto Rico no son lugares seguros. No rehabilitan, como se dice. Son lugares bien peligrosos donde jóvenes han muerto tan recientemente como en el año 2022. Allí murió Chanel Colón Ponce, una joven de 22 años, madre de una niña pequeñita, también paciente de esquizofrenia, y supuestamente se suicidó. Se han levantado muchos cuestionamientos sobre su supuesto suicidio. Pero encerrar a la gente definitivamente no es justicia. Lo que pasa es que eso es lo que nos han enseñado. Pero si está basado en la venganza, en el castigo cruel, si está basado en eliminar a la persona y no tratar el problema que ocasiona esa persona dentro de la sociedad, pues ¿de qué vale encerrarla? Así que yo creo que es importante que nos replanteemos nuestra noción de lo que es la justicia. Hay personas que en el fondo, cuando hablas con ellas que han sido víctimas de crímenes atroces como estos, te dicen, cuando encerraron al que mató a mi hijo, yo pensé que me iba a sentir mejor, pero ¿sabes qué? No me sentí mejor. Entonces hay que pensar en otras formas de justicia, definitivamente, para lidiar con problemas que nos van a seguir explotando en la cara, independientemente de que encerremos a 2 o 3 personas que son las que representan, digamos, esa supuesta violencia o la exhiben a nivel público. Pues Pela, vamos a pasar a la sección final de este podcast, herramientas en pocas palabras. Toda esta conversación tan interesante e importante surgió a raíz de una consulta que nos hizo una joven, Nikki, sobre cómo se pueden atender mejor las crisis de salud mental para evitar consecuencias como las que hemos hablado hoy, ¿verdad? Fatales. 4 consejos prácticos para Nikki y los que enfrentan este tipo de situaciones con un ser querido. Número 1. Buscar 5 cosas que puedas tocar, que puedas mirar, que puedas escuchar, que puedas oler incluso. 2. Reimaginar todo lo que nosotros hacemos. Hay que reimaginar y reinventarlo. 3. ¿Otro consejo más? ¿Qué puede hacer alguien que esté en esa situación? Tiempo. Y darle tiempo a las situaciones. ¿Y 4? Hablar desde el corazón, establecer empatía, tratar de conectar con esa persona que no es muy distinta de nosotros y a cualquiera de nosotros nos puede pasar que tengamos una crisis como esa. Perfecto, ¿verdad? Bueno, y llegamos a la parte final de este podcast. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas para podcast desde cualquier parte de donde esté. Mira, si estás por allá, por España, o en el tráfico, o en el gimnasio, nos puedes escuchar. Y también puedes formar parte de nuestros episodios si tienes entre 18 a 25 años. Envíanos tus dudas, tus interrogantes sobre salud mental a nuestro email info@esmental.com o a todas las plataformas de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. Así que gracias por estar aquí y hasta la próxima. Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en fhcsaludmental.com. También queremos agradecer a Caficultura, donde mejor se toma café en el Viejo San Juan. Recuerda que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni un tratamiento psicológico. Si tiene alguna necesidad de salud mental de emergencia, por favor, comuníquese a la línea de salud mental del país. Producido por Jennifer Wiskovich y Perla Alessandra Hernández. Conducido por Jennifer Wiskovich, Perla Alessandra Hernández y Marimari Narváez. Productora ejecutiva Omaya Sosa Pascual. Editor Carlos Berríos Polanco.